Del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del Átomo al Cosmos. Vamos a hablar de investigación, de ciencia, de biotecnología. Para eso nos acompaña en este capítulo el Premio Nacional de Ciencias y director del Centro de Biotecnología y Bioingeniería CEBIP, doctor Juan Asenjo. Algunos de los temas que vamos a estar revisando y por supuesto también comentando y conversando aquí en Exploradores. Queremos hablar sobre un tema de gran relevancia para la ciencia, como lo es el trabajo colaborativo y multidisciplinario. En CEBIP lo vienen haciendo hace tiempo y un ejemplo de ello es la colaboración que están haciendo con la Universidad de Waterloo para analizar a través de la metagenómica muestras de microorganismos del desierto de Atacama y también de la fosa de Atacama, a más de 8.000 metros de profundidad en el mar. ¿Cómo se hace esto? ¿Para qué? Es parte de lo que vamos a conversar a continuación. Cimas que fueron extraídas de la Antártica y que tiene un importante valor para la industria, con un centro líder en el escalamiento y la colaboración con la industria internacional ubicado en Viena. También queremos contarles de un trabajo que se viene haciendo hace más de una década y que busca dar respuesta a uno de los más grandes desafíos que tiene la ciencia, el almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos. Y antes de comenzar a hablar de la importancia de las colaboraciones internacionales en la ciencia, los quiero invitar a que vean la siguiente nota y conversamos con el doctor Asenjo a continuación. Desde sus inicios, en CEBIP se han dedicado a investigar microorganismos que habitan en ambientes extremos, como la Antártica, el desierto y, más recientemente, de la fosa de Atacama, desde la cual por primera vez se han tomado muestras de sedimentos para investigar sus bacterias. Los microorganismos tienen características muy especiales. Pueden hacer compuestos químicos que de otra forma no existen, como enzimas con características especiales, como aquellas que pueden degradar material plástico. Podamos transformar esos residuos y desechos que están llenando los océanos y están llenando al planeta en biocombustibles u otros compuestos de alto valor para la sociedad. Con la intención de identificar el potencial biotecnológico de estos microorganismos, recientemente CEBIP comenzó un trabajo colaborativo con la Universidad de Waterloo, donde tienen un amplio conocimiento en análisis metagenómico. Cuando se hace el análisis metagenómico, se va directamente a analizar los genes de una muestra de sedimento. Entonces se analizan todos los genes que hay en esa muestra de sedimento, por lo tanto se pueden analizar todas las bacterias que hay en esa muestra de sedimento. Entonces las chances de encontrar los compuestos que a nosotros nos interesan son mucho mayores. Con los métodos tradicionales, en los que las bacterias son cultivadas en laboratorio, solo con el 1 o 2% de ellas logra este objetivo. Es por ello que la metagenómica representa una oportunidad para aumentar dramáticamente el hallazgo de soluciones biotecnológicas a partir del análisis de los sedimentos. Gracias a este convenio, 2 estudiantes de CEBIP viajaron a Canadá para aprender esta técnica y llevaron consigo muestra de ambientes extremos locales, los que son de gran interés para la ciencia. We are very interested in studying samples from the Atacama Desert and Atacama Trench because these are very stressed environments where the organisms that live there have evolved especially to be able to survive under those conditions. And so they will likely have unique genetic properties. El estudio incluye la búsqueda de nuevos antibióticos, anticancerígenos, biofungicidas y antioxidantes que tienen un efecto importante en la disminución del envejecimiento celular. Durante la estadía en la Universidad de Waterloo, uno de los estudiantes logró identificar genes antifungicidas que podrían ser de gran interés para la industria vitivinícola. Pero el uso de estos microorganismos es muy versátil y el Dr. Charles tiene sus ojos puestos en buscar soluciones a la gran problemática que hoy tenemos por la abundancia de plásticos. We are very interested in studying bacteria, not only that can degrade plastics, but also those ones that can produce bioplastics or biodegradable plastics.
Tanto en CEVIP como en la Universidad de Waterloo están entusiasmados con los resultados que han conseguido hasta ahora y esperan seguir estrechando su vínculo laboral para así contribuir con conocimiento y desarrollo científico a las necesidades de la sociedad actual. Bien, vamos a estar conversando con el doctor Juan Asenjo, director del Centro de Biotecnología y Bioingeniería CEVIP, también Premio Nacional de Ciencias. Doctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Un placer. ¿Qué tal? El placer es mío. Estar acá es un gusto siempre. A ver, doctor, primero partamos por un concepto que estábamos revisando en la nota, la metagenómica. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo entender esta técnica de análisis? La metagenómica es una técnica muy avanzada donde uno puede tomar un poco de tierra en el jardín y ahí puede haber microorganismos, puede haber muchos tipos de seres vivos, digamos, y la metagenómica analiza todos los genes que hay, porque si uno toma una muestra y trata de cultivar microorganismos para encontrar microorganismos que hagan cosas especiales, nuevos antibióticos, solo puede cultivar una fracción pequeña, como un 10%. Ya. Con la metagenómica se analizan todos los genes que hay ahí, así que se pueden encontrar muchísimas más productos químicos con características especiales, etc. Ahora, esto es bien relevante porque la técnica también lleva a un tema que vamos a estar abordando en el programa, que es la colaboración. Lo hemos comentado también en otras oportunidades que usted nos ha acompañado. Exacto. La colaboración científica internacional que tiene CEVIP con distintos centros, en este caso con la Universidad de Waterloo. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esto? Ha sido fantástico. De hecho, entre enero y abril de este año, nuestros estudiantes por primera vez pudieron salir de Chile y ir a hacer una pasantía a Waterloo. Yeah. Y de hecho, les fue tan bien que el profesor Charles de Waterloo ahora se va a llevar a uno de nuestros estudiantes de doctorado porque resultó ser más eficiente que los estudiantes que tenía él en la Universidad de Waterloo. La Universidad de Waterloo es una de las universidades más avanzadas de Canadá porque todas las patentes de nuevos descubrimientos científicos le pertenecen a los académicos. Yeah. Entonces eso hizo posible el desarrollo de teléfonos celulares. El BlackBerry lo inventaron allá en Waterloo, por ejemplo. Ah, claro. Eso es bien relevante, lo hemos también conversado, vamos a estar hablando de eso. La ciencia aplicada, también la mirada industrial que se le puede dar a los conocimientos científicos. Pasa también con la metagenómica, ¿no? Absolutamente. Muy, muy importante. Y Charles tiene un laboratorio muy avanzado en Waterloo. De hecho, viene ahora en 3 semanas más a nuestro congreso anual, que va a ser en Antofagasta. Viene Trevor Charles a dar una conferencia plenaria. Él ya estuvo una vez en Chile, le encantó estar en Chile. Y la verdad es que nuestro centro compite de igual a igual con los centros en Canadá, en Europa, en Estados Unidos. Esa es la gracia que tiene un centro como el CEVIP. Ahora, aquí me imagino, doctor, como las relaciones humanas, estas se van forjando en el tiempo, con confianza, con resultados también en el caso de sus estudiantes. Eso es bien interesante y bien importante potenciarlo, ¿no? Absolutamente. Ahora, yo tuve mucha suerte porque yo fui durante 7 años profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ya. Me contrataron, no sé por qué, había hecho mi doctorado en Inglaterra y a los 4 años me pasaron a ser profesor asociado, o sea, me podría haber quedado allá de por vida. Después tuve 10 años de profesor en Inglaterra, entonces el hecho de haber estado en el centro de donde se desarrollan los acontecimientos hace que los científicos de esos países lo miren a uno de forma distinta. Entonces, por eso que el CEVIP tiene esta tremenda, aunque está un poco alejado, digamos, claro, de los otros centros, pero tiene esta tremenda importancia internacional y prestigio internacional. En estos tiempos, doctor Asenjo, ¿se puede hacer ciencia sin esta colaboración, sin este nexo o relación con otros institutos, con otros centros, con otras universidades? O sea, pero se puede hacer ciencia, pero no es ciencia de primer nivel. Ya, esa es la diferencia. Tal como hoy en día en China se está haciendo ciencia de primer nivel gracias a que estos chinos estaban en Estados Unidos y en Europa haciendo doctorado y ahora se llevaron el conocimiento a China. O sea, es algo muy, muy importante. Además, que nuestros estudiantes vayan a estos lugares donde hay investigadores de la India, de China, de distintos países y se internacionalicen, por decir así, es muy, muy importante. Aparte, me imagino, van captando lo que es la realidad de todos los distintos países, las zonas, digamos, las necesidades también que se van surtiendo con esta investigación y esta ciencia aplicada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es muy, muy importante la internacionalización de los estudiantes chilenos que vayan a Australia, a distintos países.
Oiga, doctor, con relación con la nota que estábamos revisando, lo quería también profundizar. Yo le hablaba de la ciencia aplicada, el interés industrial, que podría tener esta metagenómica, este trabajo con los extremófilos. En términos industriales, ¿qué se puede hacer de ese sentido? Aprovechando también el punto de vista de el know-how que se entrega desde la Universidad de Waterloo, el trabajo en conjunto que tienen. Muy importante. El principal desarrollo del siglo pasado fueron los antibióticos. Ya. Antes de Fleming, el promedio de vida era como de 35 años. Claro. Cuando aparece Fleming, y Fleming no se dio cuenta de la importancia de los antibióticos, pasaron 10 años. Tuvo que llegar la Segunda Guerra Mundial para que un investigador en la Universidad de Oxford investigara estas cosas, estos antibióticos que había descubierto Fleming casi 10 años antes. Y ahí agarraron tremenda importancia. Ahora las bacterias aprendieron a hacerse resistencia a los antibióticos, entonces nosotros ahora tenemos como investigadores que encontrar nuevas sustancias químicas, llámeseles antibióticos o como se les llame, y para eso vamos a ambientes extremos, porque ahí las bacterias hacen cosas que no son capaces de hacer normalmente. Y por eso, por primera vez, se han tomado muestras de la fosa de Atacama a 8.000 metros de profundidad, donde hay 800 atmósferas de presión y microorganismos que hacen cosas muy especiales, tal como en el desierto de Atacama, para poder encontrar nuevas sustancias. Bien importante eso en términos de el conocimiento también que entrega la propia naturaleza, ¿no? Desde lo básico para poder llevarlo a la investigación, a la teoría, al laboratorio y finalmente también a la ciencia aplicada, ¿no? Totalmente. De hecho, en la Embajada de Estados Unidos hace un tiempo estuve con el jefe de la NASA y él me prometió que cuando trajeran muestras de Marte me iba a mandar algunas muestras para ver qué microorganismos había en Marte. Está buena esa. Vamos a seguir conversando con el doctor Juan Asenjo, también conociendo el trabajo que está desarrollando CEVIP y otra colaboración que tiene en el centro, tiene por objetivo generar un proceso de escalamiento de enzimas que fueron extraídas de otro ambiente extremo, la Antártica, y que tiene un importante valor para la industria, con un centro líder en el escalamiento y la colaboración con la industria internacional ubicada en Viena. Revisamos la nota, pausa y regresamos a la conversación con el doctor Juan Asenjo. Desde sus inicios, en el Centro de Biotecnología y Bioingeniería se han dedicado a investigar microorganismos que viven en ambientes extremos. Hace una década, exploraciones realizadas en la Antártica por el Dr. Juan Asenjo dieron como resultado el hallazgo de 3 enzimas, una extraída del krill y otras 2 de bacterias, que tienen características de relevancia para ciertos sectores industriales. La principal característica de esta enzima es que funcionan a bajas temperaturas y no es necesario ocupar energía para activarla. Un ejemplo para entender esto es, por ejemplo, los detergentes comerciales usan distintas enzimas que tienen que ser activadas con calor. Entonces, por eso uno tiene que lavar con agua tibia o agua caliente. Nuestras enzimas son activas a baja temperatura, entonces uno puede obtener el mismo resultado sin ocupar calor. Entonces, de esta forma hay un gran ahorro energético. Otros sectores como salud, la alimentación animal o la propia actividad científica también podrían encontrar en estas enzimas soluciones a sus procesos. Para entregar estas respuestas hay que superar un desafío, y es por ello que recientemente el CEVIP firmó una colaboración con la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida, BOKU, ubicada en Austria. El objetivo de colaboración con BOKU es escalar industrialmente la producción de estas enzimas antárticas. En el desarrollo en el CEVIP lo que hemos hecho es obtener estas enzimas a nivel de laboratorio con muy buenos resultados. Sin embargo, para poder tener una vinculación industrial y hacer una transferencia tecnológica, debemos proveer del proceso escalado para que las empresas la puedan utilizar en sus procesos. La colaboración permitirá que 2 estudiantes del CEVIP hagan una estadía en BOKU para conocer el proceso de escalamiento que ellos realizan y que usa como base una levadura llamada Pichia pastoris, la cual tiene ventajas frente a otras formas de cultivo. Pichia es un sistema de expresión eucarionte y por lo tanto es capaz de realizar modificaciones post-traduccionales que son muy importantes para que las proteínas se plieguen de forma correcta. Además, Pichia secreta las proteínas recombinantes y esto hace que la purificación de esta enzima sea mucho más fácil. Al final, todo esto se traduce en un mejor rendimiento de la producción de la enzima a un costo mucho menor comparado con otros sistemas de producción. BOKU está en el centro de Europa y cuenta con importantes alianzas con industrias internacionales, lo que también genera entusiasmo en el CEVIP, pues les abre la posibilidad de encontrar nuevos socios europeos que tengan necesidades de resolver problemáticas a través de la biotecnología y la bioingeniería.
Boku tiene una larga experiencia en colaboración con empresas porque además existe en este tipo de países y en Europa la industria biotecnológica y de esa forma nosotros también podemos aprender de cómo ellos se han relacionado con esta industria. Aquí en Chile todavía la industria biotech está naciente, así que podemos aprender de ellos cómo podemos fomentar el desarrollo de esta industria en Chile. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa, estamos conversando con el doctor Juan Asenjo, director del Centro de Biotecnología y Bioingeniería CEBIP y Premio Nacional de Ciencias. Doctor, revisamos la nota antes de la pausa. La Antártica, yo le decía fuera de cámara, un laboratorio natural. Tenemos la suerte de estar más cerca que otros países, digamos, de este punto. Y aquí se obtuvieron 3 enzimas. ¿A qué apuntaba ese trabajo? Cuéntanos. Bueno, cuando yo dejé el centro que yo dirigía en Inglaterra y me vine a Chile, en Inglaterra teníamos mucha experiencia con proteínas, fundamentalmente proteínas como la insulina, como la vacuna contra la hepatitis B, proteínas que tenían fines farmacéuticos. Y cuando nos instalamos en Chile dijimos, busquemos proteínas que tengan gusto a empanada y vino tinto, por decir así, algo que sea chileno. Ya. Y ahí uno se fija que Chile llega a la Antártica y la Antártica se acerca a Chile. Así que nos pusimos a buscar, primero eran enzimas de una cosa que se llama el krill antártico. Vimos que en el hemisferio norte, cerca de Islandia, habían encontrado enzimas en el estómago de krill que tenían alta actividad a baja temperatura. Entonces, primero nos concentramos en krill. De hecho, hay unos barcos japoneses que venían a la Antártica, se llevaban el krill a Japón. A los japoneses les encanta el krill. Y nos dejaban cierta cantidad de krill. Extraímos enzimas del estómago de krill, que era una enzima proteasa con alta actividad a baja temperatura. Y luego mis estudiantes decidieron partir a la Antártica en un avión, el típico avión que va a la Antártica, y yo les dije, tomen muestra de todo lo que pillen, ¿ok? Y encontraron microorganismos con una enzima silanasa y también otra enzima proteasa, ¿ok? Y estas 3 enzimas, la primera tiene gran aplicación potencial en medicina y tiene, obviamente, tiene alta actividad a baja temperatura. La segunda es una que tiene un gran potencial para ser usada en detergentes que funcionen a baja temperatura. En Chile se hacen 1 millón de lavados en máquinas de lavar al día, donde hay que subir la temperatura porque las enzimas funcionan mejor con temperatura. Claro, y eso tiene un costo. Un costo energético importante y hoy día eso es más importante. Y la tercera es una silanasa que ayuda a, por ejemplo, en los alimentos para salmones. Si se agrega enzima silanasa, los alimentos se digieren un 50, un 60% más en el salmón. Entonces, esa es una de las aplicaciones de la silanasa. Entonces, en este momento tenemos patentes internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, de estas 3 enzimas que son totalmente originales y necesitamos poder producirlas en cantidades para que la industria se interese. Claro. Y así llegamos a este centro en Austria, en la University of Natural Resources, que en alemán se llama BOKU, B-O-K-U, donde ya teníamos una colaboración con un científico importante, Alois Jungbauer, pero en este momento ellos, que saben escalar la producción de estas enzimas en una cepa de levadura que se llama piquia, tienen una experiencia tremenda y un estudiante nuestro, Sebastián Rodríguez, lleva 1 mes y medio allá, va a estar 3 meses y luego seguramente va a volver porque ellos mostraron gran interés en que Sebastián fuera para allá y aprendiera a producir en altas concentraciones estas 3 enzimas en esta levadura piquia. Claro, aquí hablamos del escalamiento productivo en términos de una investigación, una innovación, poder hacerla finalmente que llegue a un paso final, esta ciencia aplicada que hemos estado comentando, y aquí utilizando esa colaboración internacional, preguntar las 2 cosas, donde hay una universidad, un centro acá en este caso, que ya tiene un proceso de escalamiento. Y aquí más no hay que aún, inventar de cero, sino que potenciar, como digamos, están en lo el que centro de Europa, tienen Claro. todas las empresas al lado, los estudiantes que se gradúan con doctorado de BOKU van a trabajar a todas las empresas, entonces están todos los contactos. Claro. Y por alguna razón ellos se entusiasmaron con esto que tuviéramos patente
me preguntaron si podíamos compartir las patentes. Yo le dije poco menos que llévense las patentes. Si tener las patentes guardadas en un armario, que nadie las va a utilizar, no sirve de mucho. Lógico. Y de hecho, ellos habían armado una colaboración con Berkeley, la Universidad de California, y Berkeley les dijo, no, la propiedad de las patentes es nuestra. Mientras que nosotros aquí, que somos más sudacas, por decir así, ¿no es cierto?, que no estamos tan preocupados de ser dueños totales de la propiedad intelectual, le dijimos, compartimos lo que quieran y de hecho firmamos unos acuerdos de colaboración. Claro. Así que... Esto perdón, doctor, para tenerlo súper claro, en términos de las patentes, no es que finalmente uno entregue todo, sino que finalmente busca que se llegue a un objetivo, un fin, que es producir algo, generar algo, comercializar, entregar esta innovación a todos. Exacto, y lo importante es esa actitud. Por eso se hacen los acuerdos también, no es solamente la actitud entregar de colaboración, claro, de que estamos dispuestos nosotros, obviamente que si sale algún beneficio, nos gustaría que también que le cayera algo a nuestro laboratorio, a la universidad o al bolsillo de los investigadores. Y eso permite más investigaciones, por lógica. Claro, pero lo importante es ser flexible. ¿Es difícil llegar a esa flexibilidad en el mundo de la ciencia y cuando se llega a esta ciencia aplicada con aplicaciones industriales? Yo creo ya existe un que es más ecosistema. fácil que en el mundo político. Mire usted. Si pensamos lo que ha pasado en Chile en los últimos años, yo creo que en la ciencia puede que haya extremos, pero por lo menos en el caso mío, a mí me encanta colaborar y me encanta ser flexible, así que yo no he tenido ningún problema. Vamos a seguir conociendo más de lo que está realizando CEVIP aquí con el doctor Juan Asenjo. Cambiado de tema para abordar otro de los trabajos colaborativos que está haciendo el CEVIP y que podría resolver una de las grandes problemáticas que tiene hoy el análisis de datos para estudiar los genomas. En la siguiente nota nos cuenta esto. Descifrar el genoma humano, como se consiguió en 2001, fue solo el punto de partida de los estudios en esta área. Hoy se han generado importantes avances y conocimientos, pero para continuar es necesario superar algunos desafíos. Por un lado tenemos que estamos recolectando una cantidad masiva de genomas. Cada genoma requiere unos 3 gigabytes para almacenarse, pero queremos recolectar millones de genomas. Ya existen proyectos que han recolectado cientos de miles. Y entonces estamos hablando del espacio en el orden de los petabytes, que es realmente un desafío en términos solamente de almacenamiento. Y sobre eso queremos hacer cómputos complejos, queremos responder preguntas complejas, porque ya no se trata solamente de secuenciar los genomas, sino de utilizarlos para poder responder preguntas científicas importantes. Cuando se comenzaron a analizar grandes cantidades de datos, se inventó un método muy efectivo llamado árbol de sufijos. Sin embargo, para analizar datos genómicos tiene limitaciones, pues ocupa hasta 20 veces más espacio que la información que se obtiene del propio genoma. Cómo hacerlo más eficiente fue el desafío que asumió un equipo del CEVIP. En lo que más nos enfocamos es en entender cómo explotar las regularidades que ocurren en el genoma y en colecciones de genomas, en entender cómo esas regularidades se traducen en regularidades en la estructura de datos que queremos construir, en el árbol de sufijos. Y después explotar esas regularidades para producir estructuras que simulen el árbol de sufijos o que nos ofrezcan la misma funcionalidad utilizando mucho menos espacio. En el caso de un solo árbol de sufijos para un solo genoma, que es en lo que empezamos a trabajar hace unos 20 años, logramos reducir el espacio en aproximadamente un orden de magnitud. Y en el caso de colecciones de genomas, donde la redundancia es mucho mayor, nos estamos acercando a reducirlo en 2 órdenes de magnitud, en 100 veces. Porque aquí lo que pasa es que estamos aprovechando el hecho de que todos los genomas de una misma especie se parecen mucho. Durante estos años, CEVIP ha generado importantes colaboraciones internacionales, entre ellos con expertos bioinformáticos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. It's very important that this work come in the form of international collaboration because every different culture that participates in science has a different emphasis and a different skill set. And in particular in genomics, I think there have been a lot of contributions from outside the US, especially in this era where inside the US everything is very oriented around artificial intelligence or machine learning. The people who work on the sort of core algorithms of computational genomics are all over the world. They're in Asia, they're in Canada, they're in Europe, they're in South America, including at CEVIP. And people like Dr. Navarro are doing foundational work. So in order for me to have productive research collaborations, I certainly have to look outside the US and collaborate very widely, including with CEVIP.
Para descifrar el primer genoma humano, expertos de diferentes partes del mundo trabajaron 2 décadas. Hoy la historia se repite. Científicos internacionales se unen y ponen sus experiencias y talentos para dar respuesta a esta problemática con la misma intención: seguir revolucionando el conocimiento genómico. Ha sido un trabajo de décadas descifrar el genoma, los distintos genomas, doctora Asenjo, pero aquí se ha presentado luego de 2 décadas, como se decía en la nota, otra, no sé si dificultad ya a estas alturas, pero sí otro desafío, que es procesar la gran cantidad de datos que se da esto, los terabytes, que ya es una cosa que no podemos llegar a dimensionar. Ese es un trabajo bien interesante que están desarrollando ustedes, ¿no? Bueno, este trabajo lo podemos desarrollar porque es algo que desarrollan los científicos de manera intelectual. Lo que pasa en lugares como Estados Unidos, Alemania o muchos países europeos, donde hay muchos recursos, entonces tienen muchas máquinas y pierden mucho tiempo, entre comillas, comprando la última máquina, la última generación, o vienen los vendedores y le tratan. Mientras que acá, que no tenemos tantas máquinas, tenemos más tiempo para pensar. Ya. Entonces, parte de la colaboración es usar las máquinas que tienen en los laboratorios de Europa, Estados Unidos, Australia, y acá en Chile usamos esta maquinita acá, que son, ¿no es cierto?, las células del cerebro, porque esas están distribuidas universalmente en todo el mundo. Entonces acá, en cierta forma, este es el punto de vista mío, tenemos más tiempo para dedicarnos a pensar y encontrar estos algoritmos que ha encontrado el doctor Navarro, Claro. que disminuyen de 1 millón de datos a 10.000 datos, lo disminuyen 100 veces. Que eso genera una eficiencia en términos del análisis. Absolutamente. Impresionante. Claro, y eso es importante, porque uno en estos tiempos donde la tecnología reina, no solamente me puedo quedar con estas máquinas, como usted dice, tengo que hacer funcionar las máquinas y entregar un complemento, y en este caso el cerebro humano sigue siendo muy importante. Es lo más importante en la investigación científica. Claro. Muchos de los resultados de la investigación científica resultan, claro, en patentes, pero también en papers internacionales. Y en esos papers no los escriben las máquinas, los escribe el ser humano, que se da cuenta de la importancia de hacer una u otra cosa. No solamente codificar, sino también interpretar, aterrizar muchas Absolutamente, y desarrollar estos nuevos algoritmos. Claro. El profesor Navarro ha desarrollado tantos algoritmos que es el científico de computación más citado en toda Sudamérica. Doctor Juan Asenjo, se nos acaba el tiempo, pero como siempre un placer haberlo tenido acá en el programa. Que le vaya muy bien y éxito ahí en el CEBIT. El gusto ha sido mío. Muchas gracias, muy entretenido venir a este programa. Lo esperamos de vuelta, pues. Doctor, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en Exploradores. Por supuesto que todas las temporadas, las investigaciones, la innovación que hemos visto en el programa en todas estas temporadas, las pueden encontrar en 24horas.cl. Será hasta la próxima semana. Chao, que estén bien.